Así es, vamos a ir alternando las entrevistas con la información en vivo y antes el presidente Martín Vizcarra señalaba pues que la prioridad de este Congreso, que va a funcionar un poco más de un año, sería completar el paquete de reformas políticas. Está con nosotros el padre de la criatura, o de la criatura, como se decía también en algunas películas de terror, Fernando Tuesta. Gracias por estar con nosotros. Y ensayábamos también con Omar Cairo hace algunos minutos lo que debería ser una agenda posible, probable. Cuando hablamos de las reformas en la comisión que usted encabezó, nos ha dejado pues un sinsabor, ¿no? En el sentido que no hemos llegado a donde deberíamos. El hecho, por ejemplo, que el Jurado Nacional de Elecciones haya determinado que la valla no aplica para la eliminación de partidos, ¿no? Que era pues una ilusión de alguna manera que uno tenía, que podamos ir por fin con un grupo más reducido de partidos para la otra elección, lo que queda por desarrollarse. Si nos ponemos ya en la situación en la que estamos, en el Congreso que vamos a inaugurar dentro de poco, ¿cuál tendría que ser esa agenda en torno al tema de reformas? Bueno, yo creo que son tres aspectos. El primero, revisar las leyes que han sido aprobadas en el Congreso disuelto, que fueron 4, porque en algunas de ellas, en las disposiciones transitorias, desnaturalizan el cuerpo de la elección. ¿Cuáles son las principales? Por ejemplo, el caso de las primarias. Señalan, por ejemplo, que los partidos que están inscritos no pasan por las primarias, sino unas internas previas, y la primaria simplemente sería para ratificar, lo cual es una burla. Perpetuaríamos exactamente lo mismo, las ¿no? averías del sistema. Exactamente. ¿No? En el caso, por ejemplo, del financiamiento, solo se crea la figura penal, más no un conjunto de artículos que complementan el aspecto relativo al tema del dinero en la ley de organizaciones políticas, ¿no? El tema de la paridad de alternancia también hay que revisar. Hay que aclarar de manera definitiva la eliminación del voto preferencial, porque hasta ahora es interpretable, queda o no queda, dudas. Ese es las 4. Luego vienen los dos proyectos de ley. Antes que pases ahí, con respecto a estas 4, hay que explicarle también al televidente que lo que ocurre es que el voto preferencial, precisamente la idea es que se traslade a las primarias. Claro. Que ese sea el momento en el cual el elector pueda decir, no necesariamente el inscrito por el partido, ¿no? Sino el elector en general puede decir, a mí me gusta este candidato y voy a votar para que tenga un lugar privilegiado en la lista. Pero ya eliminamos pues el voto preferencial que tanto distorsiona el tema de la propuesta del partido. Ya no es la propuesta del partido, sino son, como se ha dicho, en el caso de Lima, 800 propuestas u 800 y pico propuestas, ¿verdad? Lo más claro es este proceso electoral, no signado todavía con voto preferencial. Hemos tenido una multiplicación de ofertas cuando debería reducirse a las ofertas del partido. Acá es las ofertas de los candidatos. Eso se debe al voto preferencial. Entonces, efectivamente, la propuesta nuestra es pasar el voto preferencial a las primarias para que ahí se escoja, una vez compuesta, debido a través del voto ciudadano, compuesta las listas. Ya en la elección es un proceso de competencia por listas, ¿no? Ese es fundamental. Cuando señalas que se va a perpetuar las primarias mal hechas, lo que estamos hablando son de este tipo de primarias donde una cúpula del partido controla la designación de los candidatos. Sí, es lo que hemos tenido hasta ahora. Todo el mundo hace con delegados, con los famosos delegados. Así es, ¿no? Esa modalidad. El segundo grupo es los dos proyectos de ley que ya se votaron sobre reforma constitucional. Falta la segunda votación. De ellas, una, creo que no hay mucha discusión, que es limitar la participación de aquellos candidatos que tienen sentencias en primera instancia por delito doloso de más de 4 años. Falta una segunda votación. Pero la otra, que es sobre la inmunidad parlamentaria, ahí también está absolutamente desnaturalizado. Se aprobó en la primera votación, pero creo que esa es la que, de mi punto de vista, se debe de parar. Porque no arregla, sino al contrario. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el mismo Congreso, en sus instancias que ya conocemos cuáles, lo que hizo es lo que hemos tenido pues al frente, es decir, una protección indebida a través de una serie de argucias, formalismos, para que no se levante justamente la inmunidad parlamentaria de aquellos que estaban sujetos a denuncias, para que se necesiten en algunos casos procesos. ¿Y cuál debería ser el resultado?
O sea, nos olvidamos de esto y ¿a qué pasamos con la inmunidad? Nuestra propuesta era que debe ser la Corte Suprema quien levante la inmunidad parlamentaria, ¿no? Es un ente externo. Pero luego viene el otro paquete, es decir, estamos hablando ya de tres. Entonces, la primera, revisar lo ya aprobado. Lo segundo, que tiene que ver con la segunda votación de las modificaciones constitucionales. Y en tercer lugar, el paquete de 6 proyectos de ley de los cuales no se ha tocado. Vamos a regresar con los 6 proyectos de ley, Fernando, por favor, porque tenemos información en vivo con Noelia Azabache. Jorge Muñoz, alcalde de Lima, ejerce su derecho al voto. Noelia. Políticas, estamos con Fernando Tuesta. Te corté cuando estamos ordenando lo que debería ser la agenda del próximo Congreso. 6 proyectos. Los otros 6 proyectos que fueron presentados primero por la Comisión y posteriormente por el Ejecutivo, el más importante de ellos, el que llamamos sobre la gobernabilidad, y tiene que ver con el diseño de las instituciones representativas, vale decir, la propuesta de la bicameralidad y la relación entre el Ejecutivo y Legislativo, ¿no? Esta relación tan complicada que ha derivado, como ya sabemos, en la disolución del Congreso, que es justamente un escenario en donde no debiéramos volver a repetir, ¿no? Entonces las propuestas están ya entregadas. Sería bueno pues que el nuevo Congreso asuma, discuta y en lo posible apruebe, justamente para llegar al 2021 con nuevas reglas de juego, ¿no? Eso es lo importante. Otra advertencia que tú has señalado es que tenemos un punto de quiebre en abril. El Congreso tiene que llegar a un consenso a más tardar en abril para que las elecciones del 21 puedan tener también unas mejores reglas de juego. ¿De qué se trata esto? La actual ley, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Elecciones, señala que un año antes de la elección no se puede modificar la regla de juego. Vale decir, el 11 de abril de este año. Acá nada más. Ahorita. Si el Parlamento se instala en la segunda quincena de marzo, mientras empiezan las preparaciones, la instalación, etcétera, vamos a tener que 2 semanas. Entonces allí nos gana el tiempo, le gana el tiempo al Parlamento y va a ser imposible modificar nada. Es decir, se puede hablar de todo de la reforma, pero si no se modifica el artículo 4, no hay reforma. Entonces, para que esto pueda llevarse a cabo en buenos términos, es necesario prorrogar la fecha límite, que ahora es un año antes de la elección, para colocarlo, por ejemplo, en la fecha última de la inscripción de partidos, que es aproximadamente entre julio y agosto, según el cronograma. Con eso estás ganando medio año y una legislatura completa. Para que esto suceda, tiene que haber un acuerdo político de las bancadas. Pero claro, casi todos los candidatos han hablado de reforma. Si son consecuentes con lo que han señalado, debiera esto aprobarse de manera inmediata. Quizás sea el primer proyecto de ley que debe convertirse en ley. Y eso me lleva a mi siguiente pregunta, ya no al técnico, sino al analista político. Lo que hemos conocido de las encuestas que se pudieron publicar hasta el momento que lo permite la ley, nos hace inferir que este próximo Congreso va a poder llegar a consensos para finalmente realizar la reforma tal como la planteas o lo más cercano a lo que la planteas. Cualquier forma que se va a constituir el Congreso va a ser menos confrontacional que la anterior, en cualquiera de sus formas, me refiero al tamaño de las bancadas, etcétera. Puede atentar contra esto un mayor número de partidos, siempre a mayor número, mayor dificultad para ponerse de acuerdo. Y va a depender además, en cada caso, quiénes son los que forman parte de esas bancadas. ¿Por qué? Porque un mismo partido no es lo mismo tres candidatos de determinado sector dentro del partido que otros 3. Entonces, yo creo que llamar la atención de esto es importante porque debe haber entre lo que se predica y obviamente lo que se hace. Si estás hablando de reformas, tiene que aprobar la prórroga del artículo 4 en términos de cronograma. Guardo esperanza de que esto sea así, indudablemente, ¿no? El expresidente Ollanta se refería o invocaba a la población a no votar en blanco, ¿no? Básicamente a no votar en blanco,
para que él decía, pues, puedan haber bancadas más equiparables, ¿no? Allí a uno lo asalta también una duda, ¿no? Porque uno dice, bueno, necesitamos también 15 bancadas, ¿no? O 12 bancadas, ¿no? O realmente la idea, como ya se sabe, es, digamos, tener un grupo más compacto de bancadas. Pero por otro lado está el famoso debate de la cifra repartidora, ¿no? Es decir, nuestros estándares de voto en blanco para elecciones parlamentarias son un poquito más del 20%, más o menos. No, ¿no? la última vez fue 34%. 34% Nulos y blancos. Nulos y blancos. Sí. Y esto evidentemente te lleva a que la repartición del Congreso sea sobre los votos válidos, ¿no? Siempre sobre los votos válidos. Se cuestiona, Aquí y en hay toda quienes parte. cuestionan que la reforma debió incluir una modificación de la cifra repartidora precisamente para no repetir la situación con Fuerza Popular, que tenía el 30% o el 32% de la votación y sacó pues una mayoría del Congreso. ¿Qué se responde a eso? Hay un desconocimiento de los efectos del sistema electoral. No tiene que ver con la cifra repartidora, tiene que ver con que había una buena votación, en ese caso de Fuerza Popular, a lo largo del país. Entonces, eso contrastaba con algunos partidos que tenían fuerza en Lima, pero no en otras regiones, fuerza en el norte o en el sur, no en otras. Fuerza Popular tuvo un desempeño electoral exitoso, parejo. Y entonces ganaba incluso todos los escaños de una misma circunscripción. Pero además tiene que ver por el tamaño. ¿Qué quiero decir con el tamaño? Cuando hay pocos escaños, hay una desproporción natural entre los votos que tienes y los escaños que ganas. Esto hace que si tú tuvieras más escaños por departamento, esto se va equilibrando. En Estados Unidos tú tienes dos partidos que sacan el 100% de los escaños y ellos no sacan el 50%, el 45%. Pero además yo creo que esta discusión, que es una discusión muy especializada, ha llevado a afirmaciones de error, porque además todos dicen el temor que se vuelve a repetir, ¿no? No hay dos elecciones y dos resultados iguales en nuestro país, y casi en ninguna parte, ¿no? Así es. Gracias, Fernando, por venir a plantearnos una agenda, porque yo creo que eso es lo importante, ¿no? Cuando hablamos de toda esta frustración con el Congreso, lo propositivo es decir, bueno, aquí está una agenda posible, una agenda probable, una agenda que ayude no solamente a mejorar el sistema, sino a fortalecer la imagen del Parlamento ante la ciudadanía. Gracias, Fernando, por acompañarnos. Le doy pase a mis compañeros Carla y Nicolás. Gracias, Enrique. Y el análisis